al que se hace en otros países el configurar un grado, un título de profesor de matemáticas. Porque históricamente bueno, aquí en Canarias, por supuesto que no había licenciatura en matemáticas, la mayoría de los profesores de instituto de matemáticas eran químicos, porque aquí lo que teníamos era una facultad de química y de ahí salían numerosos profesores de matemáticas de instituto. Muchos de ellos compatibilizando esa actividad con ser empleados de la refinería. En otros sitios, en la península, donde sí que había algunas facultades, no muchas, pero algunas facultades de matemáticas, pues ya era más frecuente encontrar matemáticos dando clase en los institutos. Y con la generalización de la enseñanza universitaria, pues ya hubo una época donde había mucho profesor de instituto de matemáticas que eran licenciados en matemáticas. Pero de nuevo, con el paso del tiempo, ha surgido como muy atractivo para muchos licenciados o graduados hoy de matemáticas para ir a trabajar a la empresa, por ejemplo, ¿no? Para ir a trabajar a multitud de lugares distintos fuera de la enseñanza. Antes era casi obligado quien estudiaba la licenciatura de matemáticas a acabar siendo profesor en alguno, o bien en la universidad o bien en el instituto, y eso cada vez se va perdiendo, ¿no? Siempre ha habido una poca sintonía entre lo que se estudiaba en la licenciatura de matemáticas y lo que de verdad necesita un profesor de secundaria para explicar las matemáticas que se explican. Hombre, siempre el profesor debe tener un nivel superior, ¿no? A lo que explica, a lo que cuenta, pero probablemente era excesivo. Entonces ahora estamos en una situación, yo me he encontrado en alumnos de magisterio, chicos que estaban estudiando magisterio y que su vocación era ser profesor de matemáticas. Y algunos habían empezado incluso a estudiar matemáticas y llegaron a la conclusión de que aquello no era lo de ellos. Bueno, vamos con lo que yo iba a contarles. Lo que yo les quiero contar, bueno, esto tendré que hacer alguna presentación. Tú pusiste, Alicia, toda tu pantalla. ¿Cómo lo hiciste? No te oigo. Alicia, no. Sí, sí, voy. Toda tu pantalla y ya me salió. Bueno, lo de toda tu... ¿Sí? ¿Te sale? Toda tu pantalla. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, yo no voy a hablar sobre la formación inicial de los profesores, eso lo ha hecho Alicia. Yo voy a decir algunas cosas sobre la enseñanza de las matemáticas, que ni siquiera es evidente que lo que yo vaya a decir esté bien organizado, sea una teoría coherente, completa, no aspiro a tanto. En primer lugar, ¿cuál es el papel de las matemáticas en la educación? En cualquier país del mundo, lo decía antes Javier, ¿no? Hay matemáticas y hay lengua, de una forma, de otra, con una presencia más intensa. Y hay muchas razones que justifican la presencia de las matemáticas en el sistema escolar. Yo creo que hay cuatro, hay más, pero a mí me parece que lo más destacable es la utilidad en la vida cotidiana. Eso no voy a insistir, ¿no? Yo creo que todos aceptamos que es necesario no solo saber cómo se suma, sino cuándo hay que sumar. Eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Es necesario tener un mínimo de soltura con los porcentajes, con la regla de 3, con las figuras geométricas. Yo creo que en eso estamos todos, somos muy conscientes, ¿no? Las matemáticas también se usan en otras disciplinas, no necesariamente en disciplinas, digamos, de ciencias, ¿no? Como física, química, también en otras disciplinas de ciencias sociales. Aquí hubo un catedrático de Derecho Romano, Miquel, que era muy aficionado a las matemáticas y parece que hizo algún descubrimiento sobre el derecho romano utilizando la lógica matemática. Siempre se decía eso. Yo que lo conocí, pero nunca llegué a hablar con él de ese asunto. Bueno, lo dejo ahí repetido.
Y ahora he perdido esto. Pues nada, pues tendré que volver a... Vuelve a compartirlo. Bueno, pues no. O sí. ¿Se está viendo lo que tengo puesto? No. No se está. Vale. Dale a presentar ahora otra vez el proceso. Bueno, vamos a empezar. Disculpen esta torpeza tecnológica. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, aparte de eso, de la utilidad en la vida cotidiana, el uso en otras disciplinas, hay algo que los matemáticos insistimos mucho, que es la contribución de las matemáticas a la formación intelectual de los alumnos. Y yo también quiero comentar, aunque sea brevemente, que resulta imprescindible para lo que podemos entender como la ciudadanía en una sociedad moderna como la que nosotros estamos viviendo. Hay una idea de Aristóteles que se usa poco y que a mí me parece clave, ¿no? Que es que los jóvenes, decía Aristóteles en la Ética de Nicómaco, que los jóvenes pueden ser matemáticos hábiles, pero no sabios en otras ciencias. Porque se suele comentar que los matemáticos o las matemáticas, o se suspende mucho en matemáticas y sin embargo se dedican muchas horas a su enseñanza. Y sin embargo, pues uno ve que la mayoría de los chicos aprueban la historia o aprueban, pues no sé, otro tipo de disciplinas, ¿no? He puesto el ejemplo a la historia adrede, no es una casualidad. Para mí la historia es lo más difícil, ¿no?, de llegar a entender. El teorema de Pitágoras se entiende, lo entiende cualquiera, siempre que se les explique por alguien que a su vez entienda el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no tiene nada de extraordinario. A mí me resulta extraordinario en el sentido que es una relación magnífica, ¿no? El que alguien se haya dado cuenta que en un triángulo rectángulo, luego hablaré de él, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. A mí me parece una cosa maravillosa, pero no es nada difícil entender lo que dice el teorema de Pitágoras. Es un poco más difícil entender por qué eso es verdad, pero comparar eso con la evolución de la historia de nuestra especie, yo creo que no hay comparación, ¿no? La historia de nuestra especie, de nuestra civilización, de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, es una cosa complicadísima. Nada más que los conceptos que hay que tener en la cabeza para poder abordar el estudio de la historia, es, sin comparación, muchísimo más difícil. Bueno, esto ya lo advirtió Aristóteles hace más de 2300 años. Yo lo que estoy haciendo es aprovecharme de esa idea que él expresó brillantemente para intentar explicar que las matemáticas y ser un matemático hábil, como él decía, es una cosa perfectamente posible en la gente joven. Hay matemáticos incluso que dicen que la creación matemática, las nuevas teorías matemáticas, las nuevas ideas matemáticas, surgen precisamente en la cabeza de la gente más joven, ¿no? Sigo adelante. Tengo la impresión de que he vuelto a cometer el mismo error de antes. A ver. Pues nada, esto es un desastre. Esto mío. No, si la tienes, lo que pasa es que supongo que tienes que bajar, ¿no? La página. Vale. ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, ya hemos dicho que las matemáticas son importantes para la sociedad y existe una idea, en mi opinión, falsa, de que el conocimiento de las matemáticas es difícil. Esto produce mucha insatisfacción, sobre todo en los que somos profesores de matemáticas, y mucha preocupación, sobre todo en los que somos profesores de matemáticas. Los resultados de PISA, bueno, aunque ustedes no sean en general muy aficionados a este tipo de estudios, pero bueno, algo dicen, ¿no? El último PISA Matemáticas, que fue del año 18, la media española está en 481,
la OCDE en 489 y la Unión Europea en 493. De las comunidades españolas, Navarra llega a 503 y nosotros estamos a la cola, con 460, solo están peor que nosotros en Melilla y en Ceuta. Esta preocupación dio lugar, por un lado, al impulso, la creación y el impulso de la didáctica de las matemáticas como una disciplina académica. Y cuando los profesores de universidad me entenderán, cuando surgió las áreas de conocimiento con la Ley de Reforma Universitaria del año 83, pues la didáctica acaba configurándose como un área de conocimiento, lo cual ha impulsado mucho el que se contemple como lo que es, ¿no? Una disciplina académica, es una ciencia donde es posible alcanzar un conocimiento e investigar acerca de ese conocimiento. Y también algo muy importante, que son las sociedades de profesores de matemáticas, que nacieron en España y en primer lugar en Canarias. Fuimos la primera comunidad autónoma donde surge una sociedad de profesores y luego fuimos imitados por el resto de las comunidades autónomas y luego incluso dimos el salto a los países americanos y se formó una federación iberoamericana de sociedades de profesores. O sea que siempre ha habido, bueno, siempre no, desde los años 80 y pico, una preocupación efectiva, ¿no?, por la enseñanza de las matemáticas. No solo se ha tratado de decir hay un problema, sino que, bueno, con mayor o menor fortuna, un grupo amplio de profesores nos hemos ocupado de abordar ese problema. En las matemáticas se dice, lo decía antes, que influyen, afectan e importan en la formación intelectual de los estudiantes. Yo he puesto ahí 5 aspectos, ¿no?, que podrían ser importantes, ¿no? Las matemáticas contribuyen a la capacidad de abstracción, insisten en el razonamiento, enseñan a abordar problemas, a cómo hay que abordar un problema, no solo a resolver un problema, sino la resolución de problemas exige, en primer lugar, una cierta cultura y formación en el abordaje de ese problema. Las matemáticas se justifican las afirmaciones, ahora lo haré con más detalle, y también, al menos para los que disfrutamos con ellas, pues observamos y alardeamos de que en las matemáticas hay una belleza intelectual. Hay muchos tipos de belleza, ¿no? Está la belleza plástica que podemos encontrar en un cuadro, en una escultura. Está la belleza, pues no sé, de un poema, la belleza literaria, ¿no?, que podemos encontrar en un poema, en una novela. La belleza musical, que sin duda es un asunto que yo me siento incapaz de decir 2 palabras seguidas con sentido. Y también está la belleza intelectual. La matemática es una creación humana que tiene atractivo intelectual y por eso hablamos de que hay una belleza matemática. Vamos un poco con la idea de las demostraciones. Los seres humanos decidimos de muchas formas, ¿no? A veces se decide con un razonamiento, a veces se decide con una corazonada, a veces porque tengo un sentimiento que me lleva a eso, a veces se resuelve con una votación, a veces es la autoridad la que toma la decisión y los demás pues la aceptamos o no, en fin. Pero en la ciencia hay que dar una explicación, hay que justificar las decisiones. La ciencia pretende alcanzar la verdad y tenemos que convencernos, ¿no?, unos a otros de que lo que hemos... Bueno, se ha acabado el tiempo, Alicia. Se ha acabado el tiempo de la media hora que nos habíamos dado, pero como tú te pasaste, yo voy a seguir un poquito más, no mucho más. En la escuela hay que razonar las verdades matemáticas. Son, en mi opinión, fundamentales, ¿no?, porque así se razona. Y además se crea el principio intelectual de que las verdades hay que justificarlas. No vale decir, es que lo dijo el profesor, es que está en el libro. No, no, eso no es una justificación.
no es una justificación científica, no es una justificación racional, no es aceptable en la escuela. Pero la realidad es que las demostraciones matemáticas en las escuelas están prácticamente ausentes. No hay que demostrarlo todo, hay que demostrar lo que se pueda demostrar. Y cuando algo resulta difícil para demostrarlo con el nivel de estudiantes en el que estamos, pues se deja indicar, se dice, ya lo verán el año próximo o dentro de 2 años se podrá dar una explicación, una justificación, una demostración. Hay alumnos universitarios que no han acabado de entender lo que es una demostración, porque lo más difícil de las demostraciones es entender lo que efectivamente es una demostración. Bueno, les voy a poner un ejemplo tontorrón, pero que a mí me encanta, que es el teorema de Pitágoras, que sin duda es el teorema más famoso de las matemáticas, el más sencillo. Y aquí tienen una demostración, sencillísima. Recuerdo que el teorema de Pitágoras habla de triángulos rectángulos. Aquí en el dibujo de la derecha lo que tenemos son 4 triángulos rectángulos, pero los 4 son iguales. Y a la izquierda tenemos lo mismo, 4 triángulos rectángulos que son iguales. Iguales los de la izquierda, iguales los de la derecha. Por lo tanto, si la parte roja, los 4 triángulos son iguales, pues las partes blancas son iguales. La parte blanca a la derecha, esto es el cuadrado de la hipotenusa. Esta es la hipotenusa del rectángulo, del triángulo rectángulo. Y el cuadrado es el cuadrado que se puede organizar por encima de la hipotenusa. A la izquierda también tenemos 2 cuadrados. Uno chiquito, que es el cuadrado del cateto pequeño, y otro grande, que es el cuadrado del cateto grande. Entonces queda claro que la suma de estas 2 áreas, la suma de estos 2 cuadrados, es el cuadrado de la hipotenusa. Bueno, yo lo he explicado rápido. Esto probablemente valga la pena gastar media hora en una clase en primaria y ver este teorema bien visto, ¿no? Yo creo que vale la pena. Yo creo que es de las cosas más efectivas que se puede hacer. No solo para que el teorema de Pitágoras se quede grabado a sangre y fuego en la cabeza, sino para que quede claro que las cosas tienen una explicación, una justificación, una demostración. Bueno, antes les decía que las matemáticas son hoy imprescindibles para la ciudadanía y yo creo firmemente que esto es así. Una sociedad anumérica es una sociedad que corre el riesgo de que sea menos democrática. Porque hoy hace falta un mínimo de conocimiento matemático, elemental, sí, pero un poco de conocimiento matemático, en primer lugar para entender numerosas informaciones que recibimos todos los días y también para ser capaces de hacer una valoración crítica de aquellas cosas que se nos puedan proponer. Bueno, el profesor de matemáticas, Alicia habló mucho de él y yo solo me atrevo a añadir una cosa, ¿no? El profesor debe investigar sobre su propia tarea. Yo creo que el profesor debe dar ese salto a formularse a sí mismo otras formas de explicar lo que está explicando, sondear otras posibilidades, hablar con sus colegas de cómo se podría mejorar, hacer investigaciones solo o con otros colegas acerca de otras maneras de enseñar, otra forma de presentar el conocimiento matemático, otras formas de involucrar a los chicos, a los estudiantes en ese conocimiento matemático. A mí esto me parece fundamental y no tenemos la cultura de que el profesor se convierta en investigador de su propia enseñanza. Bueno, quisiera... Bueno, este es un programa muy bonito, pero no se los voy a contar. Es un programa de ajedrez sobre los movimientos del caballo. Y como no quiero tardar demasiado, porque sí que me gustaría quizás aprovechar para tener un diálogo, ¿no?, más intenso, acabo ya con un par de ideas, ¿no? Es habitual encontrar en general la enseñanza muy compartimentada, ¿no?
matemáticas por aquí, física por allá, historia más allá, y no se suele integrar nada, ¿no? Porque incluso la historia, ¿no?, de la que antes hablaba y de la que soy un principiante aficionado, hay una historia de las matemáticas que forma parte de la historia de la cultura. Y escasamente se habla de eso, ¿no? Y luego la propia matemática tiene la bobería esta de dividirnos mucho, ¿no? El álgebra, primero explico álgebra, luego explico geometría, y con frecuencia no se ligan las dos cosas. A todos les suena la figura de Descartes. Descartes fue el inventor de una geometría que se llama la geometría cartesiana o la geometría analítica, ¿no? Y donde se ligan las dos ramas de las matemáticas. A partir de ahí, el seguir dividiendo las matemáticas de forma tan fragmentada como habitualmente hacemos en la enseñanza es un error. Pero igual que hablo de las matemáticas, hablo de toda la educación. O sea, yo creo que todas las asignaturas debemos contribuir a lo que la Constitución dice, al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Pero no quiero acabar así. Quiero acabar contando una pequeña investigación que hicimos Alicia y yo hace ya un tiempo, ¿no? Y porque tenemos que ser capaces de presentar una matemática con mucho significado. Mire, ahí hay una suma que todos la conocemos bien, 2 más 3 es 5. 2 más 3 es 5, eso es un conocimiento abstracto. Eso es matemática pura, elemental, pero pura. 2 más 3 igual a 5 responde a numerosas situaciones en diferentes contextos. Hay infinidad de situaciones que son descritas por la suma 2 más 3 igual a 5. Yo les voy a poner un ejemplito donde hay lo que se llama un estado inicial, se produce un cambio y hay un estado final. Por ejemplo, Luis tiene 5 euros, se produce un cambio y Luis acaba teniendo 2 euros. ¿Cómo podemos expresar ese cambio? Bueno, pues la pequeña investigación que hicimos era, Luis tiene ahora 2 euros y antes tenía 3 euros más que ahora. ¿Cuántos euros tenía antes? Bueno, eso uno lo lee despacio, no hay que saber matemáticas, lo que hay que saber es contar con los dedos y sobre todo lo que hay que hacer es saber leer. Y que esa lectura lleve a la imaginación de una situación donde yo tengo a un señor que se llama Luis, que en estos momentos tiene 2 euros y que antes tenía 3 euros más que ahora. Bueno, este problema fue respondido por el grupo de alumnos a los que se lo pasamos por el 90%. Sin embargo, el mismo problema, que es igual que antes, Luis tiene 2 euros, ¿cuántos euros tenía Luis antes? Lo que pasa es que el cambio, ahora lo digo de esta manera, ahora tiene 3 euros menos que antes y el éxito es del 20%. Este es un dato espectacular, ¿no? Que nosotros asociamos este fracaso en la segunda forma de plantear el problema a que no se lee, a que quizás el chico hace una lectura superficial del problema, pero también cabe la posibilidad de que es que algunos no son capaces de hacer como ponemos aquí, una lectura comprensiva, ¿no? Una lectura que entiendan lo que están leyendo. En este 20% habrá de todo. Habrá lecturas superficiales, lecturas ligeras, pero creo que también hay algo de lectura que no es comprensiva. Y yo con esto acabo, habiendo tardado bastante más de lo que tanto Alicia como yo teníamos previsto. Y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a Alicia y a Antonio
Como siempre, después de las intervenciones, tenemos pues, un turno de juegos y preguntas. Como escribí en el chat, con la emoción me olvidé de darle a la grabación mientras hizo Alicia la presentación, por eso le voy a pedir a Alicia que por favor me envíe la parte al menos de la presentación y así lo adjuntamos a la grabación ya. Vale. Sí, ya te la he enviado. Gracias. También con la moción de antes y como empezamos un poquito pues muy a tiempo, pues no presenté al resto del grupo a Antonio. Porque di por supuesto que todo el mundo conocía a Antonio y por lo tanto pues sobraba. También pensé que Antonio conocía al resto del grupo, pero evidentemente no es así. La parte de Alicia y de Jaime y María, lo digo por tal y como los voy viendo por el orden de la pantalla. Ellos son amigos y comparten piso, por eso están juntos en el mismo chat. Ana Vega, que fue profesora de educación infantil y ahora es una magnífica docente en la Facultad de Educación, y Antonio la conoce ya de la universidad. Mariluz Rodríguez Palmero, profesora de secundaria, catedrática de biología de secundaria, también pues, con mucha experiencia en lo que es el bachillerato y la educación secundaria, y doctora además también en educación. Inmaculada Fernández. No sé lo que... Vale. Hay un ruido extraño que se cuela por ahí. Sigo con las presentaciones. Y Inmaculada Fernández se acaba de incorporar recientemente al departamento de didáctica, ahora mismo en el área de método. Yo creo que fue porque me mencionó y se trastocó. Yo creo que sí, man. Yo creo que sí, ¿no? ¿Me presento yo? Yo creo que Javier tiene un problema conmigo, no es con el micrófono, ¿eh? Yo voy a pensar que es con el micrófono. ¿Me oye, Javier? Ya no me oyó, no me oyó. Sí, no te oigo, prefiero no oírte, apaga el micrófono. Ay, ¿ves? Inma, apaga el micro. Yo creo que es Javier, ¿no? Que está teniendo problemas de conexión. A ver si quita la imagen. Sí. ¿Tú nos oyes, Javier? Está congelado, ¿no, Javier? Sí. Si alguien cuando habla se oye aceleradísimo. Sí, creo como si fueran dibujos animados así. Creo que es Conchi. Me daba la sensación que era Conchi. Esto parece... Habla, Inma, tú, a ver. ¿Micro? ¿Hola? No, yo no soy. ¿Soy yo? No, es Conchi. Es Conchi, Conchi. Te han puesto un TikTok en el ordenador. Creo que ha sido eso. ¿Nos oyes, Conchi? A ver. Deja de aspirar helio, dice.
¿Ahora quién ha sido? ¿Es Marilu? Marilu Ahora. también. Marilu tiene también el acelere este. Igual lo que podemos hacer es salir todos y volver a entrar, a ver si esto se reorganiza. Yo creo que sí. Venga. Colgamos todos y volvemos a entrar. Venga. Grabamos. Decía que las cosas del directo me sacó... Ya está todo arreglado. No sé dónde me quedé. Creo que iba por Gorka, no sé si o ya había hablado Por Isma. de Sofía. En Isma se quedaron. Isma te quedaste. No, pues yo había pasado ya por todos los demás. Estaba hablando de... Pues nosotros no te oímos. No, yo se ve que se me congeló la cosa y ya me pasé al asunto. No sé si había hablado de Gorka o antes o después que había presentado a Gorka. Gorka no. Gorka, digo que es alumno de educación primaria y está aquí porque tenía muy especial interés en la enseñanza de las matemáticas y por eso José me ha hablado del interés y lo hemos invitado. También está con nosotros Jesús Díaz, que decía que es profesor en la facultad, especialista en literatura infantil, filólogo, periodista, poeta, escritor, que también trabaja con nosotros en esos campos. Raquel González, que es la que veo aquí ahora en la pantalla, es doctoranda del doctorado de educación y en estos momentos pues está realizando su tesis precisamente sobre la evaluación en la educación secundaria. Y creo, bueno, Diego Santos, sociólogo, también ha sido profesor de la facultad y pues experto y especialista en temas de sociología de la juventud, dicho así de manera un poco general y ambigua, entre otros temas. No sé si me falta alguien o me faltó alguien en el corte. Judith, ¿no? Sofía. Vale, de Judith sí, creo que me había quedado con ella, sí. Judith, pues Judith fue precisamente alumna de José Arnaiz y estuvo trabajando con José Arnaiz creo que en su máster y a partir de ahí pues se ha incorporado también al grupo como una de las investigadoras también con nosotros. Estos y un buen montón de gente más que hoy no puede estar con nosotros es lo que forma este escenario del Posasu, que como le hablaba Antonio cuando me preguntó por el grupo, pues tenemos afortunadamente pues gente que hoy no está aquí con nosotros, Miguel Vila, que está ahora mismo enseñando, especialista en inglés, profesor de inglés, pero enseñando en educación primaria. Y en definitiva yo creo que nos hemos reunido un grupo de gente que tenemos un conocimiento teórico y práctico del conjunto del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la universidad. Bien, pues sin más, yo quiero darles la palabra, vayan pidiendo palabras por aquí por el chat y yo les voy pidiendo. Sí, me dice Suso que también forma parte del grupo Enigma. No sé si él quiere ampliar algún dato más sobre esta cuestión. Pues se abre el turno de intervenciones. Vayan pidiéndolas por aquí y yo les voy dando la palabra, si quieren, ¿vale? ¿Alguien pide alguna palabra? Raquel, por favor. Hay una parte, bueno, buenas tardes a todos. Hay una parte que coincido completamente, bueno, con muchas de las partes, que es esa comprensión de las matemáticas y esa lectura que se hace tan solo de la lectura de un problema, especialmente en los primeros niveles de primaria, cuando ellos se van iniciando en esa transcripción, que no es un problema escuchado, sino un problema en el que ellos tienen que extraer la información importante, los datos, y saber bien qué se les pide, pero también yo pienso que los profesores, como en la sociedad en general,
usamos más la terminología matemática, porque preferimos decir esquina que ángulo. Entonces, el no utilizar conceptos más adecuados al mundo matemático, pues eso yo creo que ayudaría, si lo hiciéramos también, a que ellos esa abstracción matemática no la vieran tan abstracción. Porque a veces la parte sencilla que les ha quedado a los niños en momentos es la parte de mecanizar el aprendizaje. Yo mecanizo eso abstracto que veo, que es que 2 más 3 son 5. Entre que el profesor probablemente esa relación y esa comprensión tampoco le dedique tiempo, porque a lo mejor tampoco la tiene, porque pues no se pide una formación específica en matemática, pero sí le añadiría esa parte de terminología que podríamos colaborar todos también y hacer que esa abstracción sea menor. Entonces, como es Javier, le digo algo, ¿no? A Raquel, ¿no? Sí, sí, poder tener el micro abierto ustedes para... A ver, es que yo creo, Raquel, que interesa que las matemáticas contribuyan a la abstracción. Es que yo creo que es bueno que los seres humanos seamos capaces de abstraer. Es que eso es fundamental para entenderlo todo, ¿no? Bueno, porque yo creo que era Hannah Arendt, ¿no?, la que insistía en que su ambición intelectual era comprender. Yo coincido, yo tengo esa misma ambición, ¿no? Yo lo que quiero es comprender. Y para comprender, creo, hay que abstraer. Si uno no es capaz de abstraer de 20 situaciones similares lo que es común a las 20, suponiendo que hubiera algo común a las 20, pues yo no soy capaz de construir un conocimiento. La abstracción es clave. La abstracción, creo, o sea, la capacidad de abstracción debe ser cultivada en la escuela y ahí las matemáticas contribuyen. ¿Es preferible ir hablando de vértices de ángulos que de esquinas? Pues no sé, ¿no? Yo no me atrevería a decir que... Raquel, no sé si eres de La Laguna o no, pero los laguneros tenemos un rollo de... que lo que nos gusta a los laguneros es enrollarnos a hablar en las esquinas de la laguna. Claro, yo no puedo ir por ahí diciendo vamos a enrollarnos a hablar en los vértices de los ángulos rectos de la laguna. Pues claro, porque sería una cosa, no, me parecería impropio totalmente. Pero sí acepto tu idea. Quizás el ejemplo este de las esquinas de la laguna no sea lo más feliz, ¿no? Pero que es verdad que deberíamos quizás tener un lenguaje usual más científico en general, no solo más matemático, ¿no?, sino más científico, quizás, ¿sí? Para eso tenemos que tener más cultura. Yo casi me conformaría con que tuviéramos un lenguaje más preciso, ¿no? En general, en lo cotidiano. No sé. Perdón. Tiene la palabra Mariluz y luego Conchi, en ese orden. Mariluz, ¿tienes un problema con tu micro? ¿Tienes algún individuo metido en el ordenador o algo? ¿Está cambiando la voz? Escríbenos tu pregunta y luego la retomamos. Conchi, por favor.
¿Qué tal? ¿Soy un pingüino o una persona? ¿Soy una persona? Guay, no era yo. ¿Ves que yo lo decía, que no era yo? Lo pasaste a Hola a todos. ¿Eh? Bueno, no sé, porque me he como despistado un poco, pero... sí, Mariluz, pareces un pingüino total. Bueno, yo entiendo que sobre todo la sesión hoy, aunque han hablado algo de secundaria, iba más enfocada a primaria, ¿no? Al tema de la enseñanza en primaria, entiendo, porque es que me perdí al principio por cuestiones de incompatibilidades horarias. No, estaba más enfocada a primaria y yo, no sé, lo que quería, digamos, en el debate este que estaban teniendo sobre si más abstracción o menos, más precisión o menos, yo creo que en primaria, en secundaria yo creo que sería muy importante conseguir que se desarrollara esa capacidad de abstracción, pero en primaria, sobre todo en los primeros cursos, a mí me da la impresión de que muchas veces para poder enganchar bien al alumnado con las matemáticas, sobre todo lo que hace falta es como darle como más aplicabilidad. Para mí, aquí hablo más a nivel de estudiante que de docente casi, ¿no? Cuando tuve docentes que eran capaces de acercarme las matemáticas al uso práctico o al uso diario, me era mucho más fácil usar luego ese razonamiento matemático y poder abstraer y poder ver, o sea, yo me acuerdo que tuve en el instituto, ¿no? Un profesor de trigonometría que era como una cosa horrorosa que nadie entendía y era buenísimo. Yo entendí para qué servía aquello, para qué servían los senos y los cosenos. Ya no me acuerdo, pero sé que lo entendía en ese momento, ¿no? Sin embargo, nunca entendí para qué servía el signo de multiplicar, porque nadie me explicó su parte práctica. Me ponían unos problemas horrorosos que no entendía. Y yo tenía buena comprensión lectora, ¿eh? Entonces, para mí, después cuando he visto diferentes dinámicas o metodologías, ¿no? Que una vez también Alicia nos presentó aquí en el grupo, ¿no? Y estuvimos hablando de diferentes opciones que hay actualmente y tal en primaria, para mí casi siempre cuando yo veo que el alumnado se engancha y es capaz de no ver la matemática como el terror, ¿no? Es cuando se da de manera conjunta como algo natural, como está en la realidad, pero siendo precisos con que esto hay que tener el conocimiento y el razonamiento matemático para poder resolver este problema, pero siempre con una parte de aplicación práctica, que es lo que yo veo que falta, porque aún sigue habiendo en general en la escuela y en los padres y madres, ¿no? Como mucha preocupación porque se domine la parte más abstracta y más complicada de las matemáticas, que al final es un algoritmo o al final es saber resolver determinadas situaciones o problemas, pero que no son los que responden realmente a un razonamiento, bueno, yo no sé si me estoy explicando bien o me estoy, pero la idea era esta, ¿no? Que para mí a lo mejor no es tanto abstracción o no en primaria como la posibilidad de enseñar toda esa complicación que puede ser el mundo matemático de una manera más cercana o más útil y más aplicada, ¿no? Porque realmente los pibes saben más matemáticas de las que nosotros pensamos que saben. Lo que pasa es que no saben cómo transmitirla y nosotros tenemos, creo que a lo mejor la labor es a veces ver qué es lo que ellos saben y luego darles esa cobertura de razonamiento matemático, ¿no? Dejar que ellos expresen, porque las matemáticas es algo que existe, al margen, digo yo, ¿no? De lo que uno luego hace o racionaliza sobre ellas, ¿no? Bueno, me he liado, pero un poco esa era la idea que quería, porque después yo creo que ya en secundaria es otro rollo más complicado, ¿no? Sofía, querías intervenir y luego Alicia, supongo que aprovechará para contestar también a Conchi y alguien más. Sí, también era opinar más o menos como Conchi, ¿no? O sacar con el mismo hilo, ¿no? Porque me había planteado de que esa lectura comprensiva quizás no sea ese el único problema, ¿no? Porque, volviendo al tema que aludía Conchi, digamos que también hay situaciones
estas situaciones que en la teoría se reflejan, no se reflejan en la práctica. Y por eso estamos como medios descontextualizados, o el niño o los alumnos en general, tanto de primaria, de secundaria, etcétera, no entendemos quizás o no llegamos a ese grado de aprender a la matemática como algo importante, valioso y meramente también educativo y útil, ¿vale? Creo que hay por ahí un pequeño desfase o que los profes a veces se olvidan de esa parte práctica. Y luego también que, siguiendo con esto, no debemos olvidar que también depende de la forma de transferencia que tenga ese docente, del amor que tenga sobre la matemática y la forma de darlo, ¿no? Ya que los medios, no son los medios y los recursos y las técnicas, sino esa didáctica, esa metodología y esa didáctica que se aplica al aula es importante, ¿no? A modo de experiencia, ¿no? Mucha gente, que primero evidentemente fueron niños, siempre dicen, no, odio la matemática, no me gusta para nada. Y algunos profesores dicen, bueno, eso ha dependido mucho de tu profesor, de la persona que te ha enseñado esa asignatura. Y por ahí, sinceramente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sí que lo ha sido, ¿no? Alicia, tú... Bueno, el comentario que quería hacer es a raíz de lo que dijo Raquel y a lo mejor también lo que han dicho Conchi y Sofía. Hay un problema de comprensión lectora, como ya señaló Antonio. Hay otros factores, evidentemente. Y yo lo que veo también es una prisa por dar muchos problemas en primaria. Los profesores quieren hacer muchos problemas en una sesión de 45 minutos, con lo cual los alumnos acaban buscando palabras clave. En el problema que puso Antonio estaba la palabra menos que. Eso hace que a lo mejor un problema que se resuelve con una suma, pero que en el enunciado aparece la palabra menos, pues todos los chicos caigan y lo hacen rápido. ¿Pero por qué? Porque lo hacen rápido. No hay un momento para que lo explique con sus palabras, para que haga un esquemita, para que esa frase que es un poquito más complicada sitúe los números, cuál es el mayor, cuál es el menor. Y bueno, todo pasa, también dijo Raquel, hay que dar muchas cosas, ¿no? Quizás entonces hay que disminuir los temarios, ¿no? Los contenidos curriculares. Yo creo que ahí los profesores de matemáticas somos un poco egoístas en cierta manera, queremos que lleguen a la universidad con un nivel alto, pero lo que estamos viendo es que para dar todo eso, con comprensión, con sentido común, quizás le estamos pidiendo demasiado a los alumnos, ¿no? Y pasa por unos contenidos curriculares muy amplios. Si queremos abarcar todo, además ahora competencial, que esté relacionado con otras asignaturas, ¿y cómo se hace eso con el tiempo que tenemos, ¿no? Yo creo que los profes de secundaria que están aquí especialmente sabrán, ¿no? Cómo abarcar esta manera de enseñar, ¿no? Con tanto currículum que dar. Yo coincido esencialmente con lo que han planteado Conchi y Sofía, ¿no? Es decir, la matemática que se enseña hay que ser capaces de contextualizarla y contextualizarla en un contexto que resulte familiar al estudiante. Es decir, hay que hablar de cosas que a ellos les resulten naturales, cotidianas, y hacerlo ahí, ¿no? Es decir, un conocimiento abstracto, como antes les decía, es 2 más 3 igual a 5. Eso es un conocimiento abstracto. Esa es la abstracción propia de primero de primaria. Y a lo mejor en segundo de primaria hay otro nivel de abstracción, pero no muy superior. Es decir, el conocimiento de las tablas de multiplicar, eso es un conocimiento abstracto. Pero claro que es una abstracción vacía, si el alumno no la liga en la cabeza con un conjunto de situaciones que relacionen ese conocimiento abstracto con la aplicabilidad de ese conocimiento abstracto. Para ser más exacto,
El conocimiento abstracto se construye a partir de situaciones concretas. 2 más 3 es igual a 5 porque, para el estudiante, ¿no? Porque ha hecho muchas situaciones, se ha planteado muchas situaciones a partir de las cuales, situaciones numéricas, se entiende, a partir de las cuales él ha podido construir el conocimiento de que 2 más 3 es igual a 5. O sea, no planteemos la abstracción por un lado y la aplicabilidad por otro. Esto, todo tiene que ir junto, ¿no? Supongo que cuando, por lo menos los que tenemos más edad, que estamos participando en este encuentro, perdimos muchas horas haciendo sumas infinitas, no digamos ya divisiones infinitas, enormes, horas y horas haciendo divisiones en la escuela. Algunos incluso hacían una cosa que se llamaban raíces cuadradas, cosa que yo alardeo de que nunca aprendí y que era una cosa muy difícil, ¿no? Pero aquello era lo que se llama el algoritmo, ¿no? El algoritmo de la división, el algoritmo de la raíz cuadrada, el algoritmo. Claro, ya cada vez tiene menos sentido gastar tiempo en la enseñanza con los algoritmos, entre otras cosas, porque hay unas máquinas calculadoras, empezando por que están en todos lados, incluido el móvil, ¿no? Donde, hombre, hay que entender lo que es una suma. Ahora, si la suma es muy larga, o la división es muy larga, o la raíz cuadrada es una lata, pues tiramos de la calculadora y lo hacemos, ¿no? Lo que no tiene sustitución es la comprensión de lo que significan esas operaciones. Y de acuerdo, Sofía, el profesor es clave, ¿no? Pero clave. A mis alumnos de segundo de magisterio, una asignatura que daba que se llama matemáticas, les pasé una encuesta. Más que una encuesta, les pedí que me hicieran una redacción sobre su relación con las matemáticas. Al final, la mitad de los chicos tienen una buena relación con las matemáticas. Las matemáticas es una asignatura preferida, les gustan. La clave es les gustan. Y les gustan porque tuvieron profesores que lograron que les gustaran. Y aquellos que odian las matemáticas, porque hay algunos que lo dicen así, odio las matemáticas, o las he odiado, por lo menos lo dicen en pasado, no sé, porque esto lo pasé a la semana de empezar el curso, la encuesta. Odio las matemáticas, las odiaba, he sentido terror, pánico en las clases de matemáticas, siempre es por el profesor. Y yo además me agarré a eso para decirle, hombre, ustedes que van a ser maestros, por favor, no se conviertan en los malos maestros que ustedes tuvieron, ¿no? Ustedes tienen que ser buenos profesores de todo, porque, como explicó Alicia, la formación, la concepción que tenemos hoy en España de un maestro de primaria es un maestro generalista. Tiene que saber algo de matemáticas, algo de lengua, etcétera, ¿no? Tiene que tener una cultura general y ser capaz de trasladar a los estudiantes el entusiasmo, pues, por el conocimiento, ¿no? Y forma parte del conocimiento la abstracción. Bueno, y coincido en que a veces damos demasiada materia. Las matemáticas, yo creo que todo, exige digestión. Una materia académica que tenga conceptos, eso exige digerir los conceptos. Los conceptos no se digieren en 5 minutos. Nadie digiere un concepto. Bueno, nadie no, están los genios. Pero así, las personas normales necesitamos tiempo para digerir los conceptos. Y los conceptos se digieren hablando sobre ellos, escribiendo sobre ellos, viendo ejemplos. Un concepto es una abstracción. Pero en matemáticas y en historia, un concepto es una abstracción. Y eso hay que digerirlo. Y para digerirlo hace falta muchas situaciones que ayuden a la comprensión del concepto. Nada más que comprender ya la utilidad de un concepto, por qué existe ese concepto, ¿no? Y cómo se ha ido perfeccionando ese concepto en nuestra cultura. Porque los conceptos se van puliendo, perfeccionando con el paso de los años, ¿no? Afinando el concepto. Bueno. Mariluz iba a hablar y no la dejamos hablar.
Mariluz parece que dice que para ella es una cuestión de significado, de construcción de conceptos. Dice Antonio que hay que justificar, que hay que demostrar, pero ella apela a la idea de la construcción del concepto, del significado del asunto. Pero sin duda esta es una cuestión que seguramente a ella, cuando recupere su voz natural y de verdad, podría explicar de manera más natural y más profunda que lo que yo he podido resumir aquí. Bien, más intervenciones, hay alusiones directas a los lingüistas y filólogos del grupo. No sé si alguna quiera decir algo al asunto. Jesús Susos, cuando quiera. Sí, hola. Yo tenía ganas de contar un poco desde el punto de vista del alumno que fui hasta segundo de BUP, momento en que ya me decanté por las letras, porque tengo algunas intuiciones que no sé, que siempre he tenido ahí y que me gustaría comentarlas con ustedes porque sin duda sabrán explicármelo mejor, ¿no? O sea, lo que me pasaba a mí como alumno en aquel momento. Pero después me gustaría preguntar, porque me quedan muchas dudas de saber cómo se trabaja la matemática en esos países que están tan adelantados en las pruebas, ¿no? Cómo se hace en Singapur y en Corea. Tengo curiosidad, ¿no? Y eso es lo que me gustaría preguntar al final. Pero antes les quería comentar que la sensación mía, en general, siempre como estudiante de matemáticas, tanto en primaria como en secundaria, era la de estar estudiando algo que efectivamente no sabía muy bien para qué servía, eso estaba claro, ¿no? Lo de las 4 reglas, como se decía antes, eso se entiende muy fácil, eso es muy fácil de entender. A medida que empiezas a alcanzar niveles de abstracción mayores, ahí ya te vas perdiendo un poco. Y yo recuerdo que en segundo de BUP tuve una primera clase iluminadora de un profesor de matemáticas que daba entonces en el instituto, que nos explicó el por qué la humanidad en un momento determinado tuvo la necesidad de pasar de los números enteros a otro tipo de números para poder contar, ¿no? Y me pareció totalmente iluminadora porque empecé a entender mejor para qué servían las cosas. Entonces, yo quería referirme no solo a lo del no saber el para qué, sino que a veces creo que nos hubiera ayudado el tener ciertas nociones de historia de la matemática o de el por qué la humanidad en un momento determinado tuvo que resolver ciertas cosas o cómo se hicieron. Es que no solo es que a lo mejor no te lo explicaran nunca en ningún momento, y eso podía haber sido muy interesante, porque hubiera conectado los saberes matemáticos con la historia de la ciencia, con la historia del pensamiento y con muchas cosas, sino que ni siquiera se invitaba tampoco a encontrarles un sentido a las cosas, sino que tenías que aprenderte una serie de reglas. Yo recuerdo además que pasé por las modas de los conjuntos y subconjuntos en primaria y estuvimos un montón de años metiendo triangulitos en unos círculos y yo nunca entendí tampoco muy bien para qué servía y no creo que eso me haya dado un mayor conocimiento matemático. Tengo la intuición también de que había un problema relacionado con la abstracción que se pedía y el nivel madurativo que tenía yo como alumno. Porque, por ejemplo, si en segundo tuve que vérmelas con integrales y con estas cosas del infinito y no sé qué, yo recuerdo que bueno, en ese año conseguí aprobar, fui uno de los pocos que aprobé en segundo de BUP, y entonces ya sí que me decidí directamente por las letras porque hasta ese momento tenía cierta duda. Pero sin embargo, lo curioso es que en tercero de BUP creo que sí hubiera tenido un nivel madurativo ideal para entender algunas cosas. Lo digo porque en la sintaxis yo tampoco la entendí muy bien hasta tercero de BUP en que di latín. Y esto viene bien ahora que estamos hablando de eliminar el latín y el griego totalmente de la esfera, ¿no?
Bueno, esa era la aportación que yo les quería comentar. Me preguntaba también si podríamos intentar reconstruir una historia de la didáctica reciente de la matemática desde el recuerdo de los alumnos. A ver, ¿tú qué estudiaste, no? ¿Y cómo estudiabas? ¿Y en qué estuviste tantos años ¿no? liado para entenderlo? Como en lo de los conjuntos y subconjuntos. Bueno, nada más, era eso lo que quería comentar. Alicia, Muy bien. Como yo no sé cómo es el tema este de los coreanos y los chinos. ¿Eso te lo medio sabes, Alicia? Bueno, en Singapur hay un método de enseñanza de las matemáticas ahora que lo están vendiendo por todo el mundo, ¿no? De hecho, SM ha sacado una línea editorial sobre el método de Singapur que se basa en la resolución de problemas, en el cálculo mental, tiene muy milimetrado el trabajo de cada día, es un trabajo muy, muy organizado. O sea, que al profesor le dicen, tienes que dedicar 10 minutos al cálculo mental, tienes que dedicar tanto tiempo a la resolución de problemas. Y desde luego han mezclado pues, el ayudar al estudiante a comprender los problemas con ciertas representaciones gráficas, el uso de materiales, o sea que creo que tienen un compendio al final de cuestiones que son claras ahora en la didáctica de la matemática y que ellos, a lo mejor por su forma de ser, ¿no? Son estudiosos, disciplinados y hace que el alumnado sea muy diferente al nuestro, ¿no? que también... Pero ya les digo, en España se está incorporando, no sé, igual Raquel, yo creo que Raquel, tú estabas en las dominicas, ¿no? ¿Las dominicas no quería incorporar el método de Singapur? Nosotros lo tenemos en primero y segundo. Pasa ahora a tercero. Precisamente fue a buscar una alternativa por el tema mecanizado que los alumnos veíamos que estaban teniendo, porque es verdad que se le daba mucha importancia a la abstracción, a esa primera abstracción, pero tras la reflexión quedaba la abstracción aquí, la comprensión aquí, y nunca llegaba a juntarse esa comprensión con esa abstracción. Entonces, lo que hacían era reproducir memorísticamente, sin llegar a comprender. Efectivamente, es un método que también se basa en el aprendizaje entre iguales. Ellos tienen una primera parte donde parten de un solo problema. Primero lo trabajan con la profesora en gran grupo y luego lo trabajan manipulativamente. Antes de llegar a lo que es la parte de representación gráfica, ellos tienen material que separan, que juntan, trabajan en función de los dieces y finalmente después ellos trabajan de manera individual. Cuando tú ves el cómo ellos representan gráficamente, no tienen nada que ver con los cuadernillos rubios, con lo que estudiamos muchos, con esa parte a lo mejor más tradicional de repetición, ya sea de problemas, porque casi todos los problemas venían con más que, menos que, sino que vienen con totalmente otra plasmación. Bueno, yo esto no sé nada, ¿no? Pero, por un lado, he leído en algunos lados, en varios sitios, no solo uno, que hay mucha presión psicológica sobre los estudiantes y que hay muchos, en fin, hay un grupo no despreciable de estudiantes, nunca lo es, ¿no? Nunca ningún estudiante puede ser despreciable por pocos que sean, ¿no? Que sufren mucho psicológicamente con este método de enseñanza oriental. Y que realmente, y oyendo ahora a Raquel, pues avanzo en la idea, me da la impresión de que tiene mucho de adiestramiento, ¿no? Al alumno se le adiestra y se le adiestra para tener buenos resultados en PISA, ¿no? En PISA y cosas parecidas a PISA. Seguro que tendrá alguna virtud, ¿no? No fuera. Ni digo que nosotros lo hagamos mejor que ellos, pero que tengo la impresión de que el asunto no es tan perfecto como a veces se nos quiere vender, ¿no? Digo, tengo la impresión. Partiendo de la base de que absolutamente nada es perfecto. O sea, todo, por supuesto, que tiene... Y ni el contexto es el mismo, ahí coincido con Alicia, ni el contexto es el mismo,
ni la formación del profesorado es la misma y que te venga un método sin una formación adecuada, pues la garantía de éxito también baja. O sea que como todo tiene sus pros y tiene sus contras. También estamos viviendo un momento ahora de cambio de enseñanza de los algoritmos en primaria. Está muy de moda el método ABN, ¿no? Todos los que se mueven por los colegios ya ven método ABN. De hecho, se utiliza como proyecto para, ¿no? Para fomentar los centros y, bueno, que todavía necesitan su periodo de ver si las cosas funcionan, por lo menos a nivel español, ¿no? El método ABN también busca la comprensión, que los chicos no hagan las sumas, las restas, las multiplicaciones sin comprender, sino que intenten utilizar mucho de cálculo mental, de descomposición de los números y que así lleguen al resultado. ¿Eso funcionará? Pues lo veremos dentro de unos años, todavía no sabemos, ¿no? Pues lo mismo pasará con el método Singapur a nivel español, ¿no? Con el contexto social que tenemos aquí. Y como veo, Suso sufrió las mismas matemáticas que yo, porque somos de la misma generación, y esos conjuntos y que no nos sirvieron de mucho. Yo recuerdo a mi padre estudiándose las matemáticas. Él me decía, vamos a estudiar matemáticas modernas, y yo no sabía a qué se refería él con eso de las matemáticas modernas, pero el pobre se lo estudió para después explicarlo a todos los hijos, ¿no? A uno detrás de otro. Y bueno, pues consiguió que nos gustaran las matemáticas, ¿no? Y eso sí que era abstracta, completamente. Y bueno, es interesante lo que dice Suso, ¿no? Cada uno tiene su historia del aprendizaje de las matemáticas según lo vivió. Probablemente los niños ahora tienen una visión muy diferente a la que Suso y yo pudimos vivir, ¿no? Suso, una curiosidad, ¿tú no aprendiste en segundo latín? Porque eres del mismo plan de estudios que yo. Sí, tuve latín en segundo, pero no, pero en tercero es cuando llegué a entender la complejidad de la oración. Suso ha dicho una expresión que todos creo que la hemos usado, ¿no? Eso de, a mí nunca me hablaron de esto. Y como yo supongo que muchos alumnos míos habrán dicho esto muchas veces, de cosas que yo sí les he hablado, yo creo que hay un recuerdo, naturalmente, un recuerdo parcial, ¿no? De lo que ocurrió. O sea, yo creo, como es natural, ¿no? Porque la enseñanza que tenemos montada, o que hemos tenido hasta ahora, ¿no? De que el profesor entraba por la puerta y se pegaba un rollo de una hora, de 3/4 de hora, de media hora, donde se decían un montón de cosas y el alumno tenía que recibir a lo largo de la mañana a 5 profesores haciendo lo mismo. Pues claro, como el alumno no se habrá quedado con las cosas que decían los 5 profesores a lo largo de los 200 días del curso. Es que esto era porque tengo la impresión de que algo hemos mejorado, ¿no? Era una cosa bastante absurda y disparatada, ¿no? Tengo la impresión de que algo hemos mejorado, pero también tengo la impresión de que queda un cachito por recorrer. O logramos una enseñanza que de verdad el alumno construya el conocimiento y que esto no sea que los profesores nos pegamos discursos. Eso ya incluso pues lo estamos logrando en la universidad, ¿no? Que ya no sea tan así. Esto es que los profesores nos dediquemos a soltarnos discursos, primero uno, al cabo de una hora otro, luego otro, luego otro. Entonces, es probable que alguien te haya contado algo de historia de las matemáticas y tú pues no lo recuerdas. Tú mismo dices que acabas de comprender mejor en el curso en tercero. Ya no me acuerdo, algo de gramática dijiste, ¿no? Claro, porque yo creo que influye lo que decíamos antes, ¿no? De que hay cosas que necesitan madurarse y que no se cogen a la primera y que necesitas, pues, darle vueltas, hablarlo, escuchárselo a varias personas distintas, a varios profesores distintos. Pero esto forma más bien parte de la teoría general de la enseñanza, antes de lo que yo no sé nada y menos delante de algunos preclaros especialistas que están en esta reunión.
más preguntas, más sí, cuestiones. yo pedí la palabra, Javier, pero no sé si había alguien más antes. No, antes que yo no tengo aquí anotado antes. Conchi, sí. Sí, no, yo un poco, por todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Y centrándome otra vez en lo que es la enseñanza de las matemáticas más en primaria y también ahora incluso se enseñan cosas de matemáticas, no de iniciación, sino de matemáticas más así en educación infantil también, ¿no? Pero bueno, hablando más del tema de lo que es el inicio, ¿no? Del aprendizaje de las matemáticas o del aprendizaje formal, yo creo que por un lado, por las cosas que han ido diciendo y por cómo las veo yo, ¿no? Por un lado está claro que en todas las asignaturas, lo comentaba antes, no me acuerdo quién, ¿no? Varias personas, hay demasiada materia, o sea, tenemos que enseñar muchas cosas de matemáticas, me parece que eras tú, Alicia, la que lo decía, ¿no? Y entonces no podemos enseñar con profundidad aquellas cosas que pueden resultar más... Pero eso es una queja de todas las materias. Y en concreto matemáticas, por la relevancia que tiene en el currículum académico y escolar, tiene más horas en las que se puede uno dedicar. O sea, es como de las materias que está más justificado dedicar tiempo, ¿no?, a enseñar. Pero en cualquier caso, cualquier materia tiene como un exceso de contenidos que enseñar. Y entonces yo creo que sería necesario también plantearse, o a mí veo la necesidad de que esto nos planteemos en todas las materias, pero también en materias fundamentales como matemáticas o lengua y tal. Realmente, ¿qué es lo esencial que debe de tener un alumno cuando termina primaria? ¿Qué es lo esencial, no? En matemáticas. Oyendo un poco, ¿se escucha mal? ¿Se me escucha pingüino? No. ¿Sí? No. Oyendo un poquito más allá, ahora todavía dando una vuelta de tuerca más, se plantea muchísimo, cada vez más, si realmente es tan importante enseñar determinados contenidos curriculares cuando resulta que todo está a la mano de todo. Entonces hay como, ¿cuál es el papel de lo que tenemos que enseñar? Si son contenidos curriculares o los tradicionales. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer como un replanteamiento. Por un lado, hay un exceso de contenidos curriculares incluido en la primaria y yo creo que habría que revisar y despojar, no solo en matemáticas, sino en todas las asignaturas, áreas, materias, como lo queramos llamar, ¿no? Y decir qué es lo esencial que queremos que un alumno tenga cuando llegue a primero. Luego hay otro aspecto que también ha salido y que me parece muy importante también en estas edades en primaria, que es la parte de evolución y madurez. Y yo creo que las matemáticas es una cuestión que aprendes mucho más fácil si tienes la capacidad para entender determinadas cosas. Voy también a recurrir a mi experiencia personal, igual que Suso, igual que hice antes, pero no con el aprendizaje de las matemáticas, sino con el aprendizaje de la música, que en la teoría musical, como bien saben aquellas personas que han aprendido música, hay muchísimas cosas que tienen que ver con las matemáticas. Bien, pues yo aprendí hasta, no sé qué edad tenía, pero yo aprendí una cantidad de cosas que era imposible que yo entendiera, porque estuve en el conservatorio desde los 6 años, o sea, desde los 7 años, y entonces era quebrados y compases y un montón de conceptos que en realidad eran matemática pura, pero no entendía nada. Yo sabía utilizar el solfeo, responder, aprobar, pasar de curso, pero no entendía nada. No tenía la madurez suficiente para entender, ¿no? Y no me lo explicaban los profesores del conservatorio, sino que me lo explicaba precisamente mi padre, como Alicia en la teoría de los conjuntos. Él me lo acoplaba a una cosa más entendible y entonces yo sabía lo que tenía que hacer cuando me parecía un compás de amalgama, ¿no?, que era una cosa como muy complicada. Entonces, yo creo que algo de lo que lo tenemos muy presente porque cada vez tenemos un mayor conocimiento de la evolución y tal, pero luego nos olvidamos de que es necesario, o sea, que todos los niños a la misma edad no pueden aprender lo mismo, pero al final están todos en primero, encima hemos quitado los ciclos, oficialmente, aunque siguen realmente estando, ¿no?, en la enseñanza, y queremos que todos tengan, y los padres y las madres que también generan
presión sobre el aprendizaje a esas edades, quieren que sus hijos en primero sepan hacer esto, en segundo sepan hacer lo otro, y esto es así, es algo que también culturalmente yo creo que está afectando sobre el profesorado, ¿no? Y sobre la forma en que aprendemos y lo que queremos aprender y tal. Y luego hay una cuestión que dijo Mariluz, que a mí me parece súper importante en cualquier aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero más en matemática, ¿no? Y lo decía antes Alicia, ¿no? El que pudieran explicar o argumentar los razonamientos que hacen. Y es algo a lo que no solemos dar pie en las clases. Estamos con tanto currículum que enseñar que sí, cada vez nos apuntamos más al trabajo cooperativo, pero el trabajo cooperativo es que los alumnos hablen entre ellos. Pero no oímos las argumentaciones de los alumnos para corregir esas argumentaciones y para ver realmente cómo están pensando. Porque lo que está claro es que un problema es algo que siempre se puede resolver de muchas maneras diferentes. Y que, entonces yo creo que estas tres cosas, que son importantes en general en cualquier enseñanza, para mí son especialmente importantes en la enseñanza de las matemáticas. Y que cualquier cosa que nos planteemos debe de pasar por ahí, porque después hay un montón de métodos y yo como todo, como decía Raquel, todos tienen su lado bueno, su lado malo. Al final el mejor método es el que cada profesor va haciendo a su mano y es capaz de luego sacar adelante el trabajo, ¿no? Y que el alumnado no acabe odiando las matemáticas, como decías tú, Antonio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me ha tocado siempre dar en la universidad, en una carrera que se supone que es de letras, no sé por qué, que es magisterio, me ha tocado dar siempre estadística. Y entonces tengo a ese 50% de alumnos que odian las matemáticas, que ya desde el primer día dicen voy a suspender y no quieren saber nada. Ellos saben calcular medias, pero yo le intento explicar lo que es una media y no entienden lo que es una media. Ni quieren entenderlo porque a ellos no se les dan las matemáticas. Y tengo a otro 50% que es que les encantan las matemáticas y están privados porque no tienen que leerse un rollo de un texto, sino que, ay, por fin, a matemáticas, es que esto a mí sí se me da porque yo estudié ciencia. Es que, como decías tú, Antonio, el que va a ser profesor de todo en primaria. No va a ser ni de ciencias ni de letras, va a ser el docente. Entonces es importante, yo creo, pues, no sé, repensar un poco todo esto, ¿no? Porque cada vez se le va dando como además más peso en el currículum y se van quitando otras cosas que para mí podrían ayudar mucho a la enseñanza de las matemáticas, como por ejemplo la enseñanza de la música o de cualquier disciplina artística que tiene mucho de matemáticas. Y sin embargo no se reconvierte ese espacio para aprender mientras estamos dibujando, creando o explicando lo que dibujamos. Estamos también haciendo matemáticas y podemos explicar matemáticamente el dibujo que hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que podría ser un salto cualitativo en un poquito de plantear proyectos más amplios, ¿no? Y más ambiciosos en ese sentido, ¿no? Bien. Puedo hablar. Vamos a ver, Conchi, ya has dicho varias veces que lo que hemos hablado sobre todo ha estado pensado para primaria. Alicia habló algo de secundaria, ¿no? Y creo que... Y en general las ideas no son muy distintas, ¿no? Yo todo lo que dije prácticamente sirve para primaria, para secundaria y para universidad. O sea, los contenidos, por supuesto, son distintos, ¿no? Pero yo creo que las ideas son muy parecidas. Tú has planteado un tema que yo he estado, sobre todo en el último año o 2 años, mucha importancia al tema de formación frente a contenidos, ¿no? Sobre todo porque, en fin, me he encontrado a mucha gente de fuera de la universidad, empresarios con algunos, otros no, con una visión bastante corta, ¿no? De cuál debe ser el papel de la universidad con sus estudiantes, ¿no? Si se trata de formarlos para que vayan a trabajar a sus empresas, en una visión bastante corta, ¿no? Porque a medida que además va pasando el tiempo, cada vez existe menos la idea, el concepto de lo que es un oficio, una profesión, ¿no? O sea, cuando un chico estudia Derecho, ¿cuál es la profesión de Derecho, ¿no? Derecho tiene muchas profesiones, muchas actividades. Unos acabarán
de abogado, otro acabará de secretario del ayuntamiento de no sé dónde, otro acabará trabajando en una empresa llevando el servicio jurídico, otro acabará siendo juez, otro, yo qué sé, ¿no? Hay multitud de profesiones. No digamos ya una persona, antes hablaba de un chico que haga el grado de matemáticas. Ese chico puede acabar en cosas muy diferentes, puede acabar dando clases en un instituto, puede acabar siendo un investigador en un centro de investigación matemática, puede acabar trabajando en el servicio de estudios de un banco, pues yo qué sé, puede acabar en una empresa aquí en Canarias, pues en Dinter tenemos, y en Seur, pues chicos que son matemáticos y que están jugando un papel de dirección. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Los contenidos que damos o la formación que ofrecemos? La formación, por supuesto, no puede ser sin contenido. La formación, los valores intelectuales de los que yo antes hablaba, hemos hablado mucho entre nosotros de la abstracción, que yo creo que es un valor intelectual fundamental y que las matemáticas ayudan mucho, ¿no? Ese valor intelectual hay que hacerlo, hay que conseguirlo a base de muchos contenidos, ¿no? La abstracción no se alcanza abstrayendo sin más, sino a base de estudiar muchas situaciones, de dedicar mucho tiempo, etc. ¿Qué contenidos tenemos que elegir para conseguir una buena formación? Yo no sé cuánto hay de verdad en lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero institutos de prospectiva acerca del futuro insisten en que un altísimo porcentaje de actividades que va a haber dentro de 20 años, de profesiones que va a haber dentro de 20 años, hoy no existen. Son nuevas. Entonces, ¿cómo voy a preparar yo en la universidad a alguien para que ocupe esas profesiones que todavía no existen? Para un mundo que hoy no existe. O sea, no se trata de dotarles de muchos conocimientos que con el paso del tiempo van a resultar inadecuados, que lo más importante es dotarlos de instrumentos intelectuales capaces de abordar la realidad a la que se van a enfrentar dentro de poco tiempo. Eso está más claro en la universidad, pero a medida que vamos bajando, yo acepto que en primaria, pues seguramente hay una serie de contenidos que son básicos, ¿no? Hay una matemática de la vida cotidiana, las 4 reglas, los porcentajes, los cuerpos geométricos, que eso hay que enseñarlo, ¿no? Y enseñarlo bien. Otra cosa es enseñarlo bien, pero eso hay que enseñarlo. Y sobre todo hay que enseñar a leer y a escribir. Y para que uno escriba algo, tiene que tener las ideas claras, porque si no, no se escribe nada, ¿no? O sea, no se puede escribir si no hay nada que uno tenga claro en la cabeza qué es lo que quiero escribir. Y eso también hay que cultivarlo en la primaria. Yo sé, desde luego, si en la primaria, con los 6 años que tenemos, no nos da tiempo, ¿no? de ver eso bien, a mí me da la impresión de que sí da tiempo, ¿no? Y luego hay algunas otras cosas, ¿no? La música, las ciencias naturales, vale. Pero yo creo que esa es la esencia de la primaria, ¿no? Y en la secundaria hay un salto, sin duda, ¿no? Con más abstracción, con más formación general. Pero yo opongo esos dos conceptos, ¿no? Formación y contenido. Y estamos, parece que todos de acuerdo en que hay demasiados contenidos, que si no son contenidos que se entiendan, que se digieran, contribuyen poco a la formación. O sea, vamos a ver, en matemáticas, ¿da igual que un chico acabe la secundaria y no sepa trigonometría? Pues da igual. Cuando le haga falta ya la aprenderá, ya se la enseñarán. No es fundamental la trigonometría para nada. Bueno, para nada, quiero decir, en la escuela, ¿no? Por ahí hace falta mucho la trigonometría, pero la trigonometría la aprende el que la necesita, ya está, ¿no? Yo no creo que sea imprescindible estudiar trigonometría. Aunque yo creo que viene bien estudiar trigonometría, pero imprescindible no es, ¿no? Y he puesto el ejemplo de la trigonometría porque salió antes, ¿no? No digamos ya la teoría de conjuntos. La cantidad de horas y horas que muchos de ustedes tuvieron dedicados a la teoría de conjuntos en primaria. Yo recuerdo que en aquella época yo era profesor de instituto y me relacionaba mucho con los maestros de la zona. Que Suso antes habló, Suso ya se fue, sí. Pero él hablaba antes de cómo el concepto de número se fue ampliando y
Entonces, una de las ampliaciones del concepto de número fueron los números negativos. Y en séptimo de primaria, no, en séptimo de, como se llamaba en aquella época, se explicaban los números enteros, los números negativos. Y se explicaban utilizando la construcción matemática, una cosa que se llaman clases de equivalencia, en fin, un rollo, que era un cierto rollo porque era una cosa muy abstracta, casi nadie de los maestros que lo explicaban lo entendían, y que por lo tanto, si los maestros que lo explicaban no lo entendían, pues menos lo iban a entender los alumnos, ¿no? Ahí los matemáticos sí tenemos una historia triste de habernos empeñado en hacer disparates a lo largo de la historia, enseñando cosas que eran auténticos disparates. Esto fue la influencia de los matemáticos franceses que nos trasladaron a nuestro país pues ese conjunto de ideas de que había que meter la teoría de conjuntos e iniciar a los estudiantes en el estudio de las matemáticas más generales, ¿no? De todas formas, lo de la teoría de conjuntos era una bobería, ¿eh? A lo mejor se perdía mucho tiempo, pero son 4 ideas nada más. Pero claro, si el que las explica no las entiende, pues se convierte en una tortura para el que las explica y para aquel al que se le explican, ¿no? Yo quería complementar sobre qué dar, ¿no? Lo que dice Conchi, qué damos, que es lo importante. No está claro porque no se quitan contenidos. Lo que sí se ha ampliado es el cómo darlas, ¿no? El desarrollar competencias. Igual que hay competencias claves, ahora se habla de competencias matemáticas. Y entre las competencias matemáticas en cualquier nivel habría que enseñar a los niños a razonar, a aprender a justificar en cada nivel lo que toque. Hablan de representar las ideas, de comunicar y saber pasar de un lenguaje formal a un lenguaje oral, a un lenguaje de otro tipo. También se habla en estas competencias de aprender a resolver problemas, a usar la tecnología, es una de las competencias asociadas a las matemáticas, y también modelizar, el que haya una situación del mundo real que tú con tus ideas matemáticas seas capaz de expresarla. Que no es lo mismo que resolver el problema, que ya te da el problema escrito, ¿no? Sino, no, yo te doy la situación real y ahora búscate la vida, ¿no? Entonces, esa es una de las aportaciones en los últimos años de muchos didactas de las matemáticas. No tanto el contenido, me da igual que eso sea aplicado a naturales, a enteros, a racionales, sino un modo de trabajar las matemáticas diferentes, desarrollando competencias, ¿no? Bueno, son las 19:25 y hay 3 palabras pedidas, perdón. Ah, sí, que había pedido la palabra. Sí, hay 3 palabras pedidas, lo digo por el tiempo. Mariluz, Ade y Ana Vega en este orden. ¿Vale? A ver si, para ir intentando, a ver si acabamos a tiempo. ¿Vale? Ahora me oyen. Ahora sí. Ah, qué bueno, menos mal. A ver, para mí enseñar es ayudar a aprender. Y en la medida en la que yo tengo que ayudar a aprender algo, tengo que tener eso aprendido. Lo que decía ahora Antonio, es que lo tengo escrito desde cuando empezaste a hablar, Alicia. Yo creo que es imposible que nuestros alumnos aprendan algo, lo que sea, matemáticas, ciencia, historia, sexo de los ángeles, si no lo tenemos nosotros aprendido. Y para eso a mí me parece fundamental la pasión. Yo tengo una sobrina que es matemática, no se dedica a la docencia, mal que me pese todavía no se dedica a la docencia, pero sí que ha hecho algunas charlas y ha escrito algunas cosas en prensa. A mí de conocimiento matemático me queda poco, pues porque lo aprendimos como lo aprendimos y eso que me gustaba en modo tradicional. Oírla es una gozada, es una seducción. Si nosotros nos seducimos no podemos hacer que nuestros alumnos aprendan nada. Yo creo que el aprendizaje es personal e intransferible, pero tiene mucho que ver con nuestra forma de hacerlo llegar. Y no podemos hacer llegar algo que no entendemos, como decía ahora Antonio. No podemos hacer entender un metabolismo que tú no entiendas. No podemos explicar teoría de conjuntos o lo que sea si los profesores no lo entendemos. Y chicos, muchísimas gracias. Seré breve.
Solamente quería hablar también desde mi experiencia, ¿no? Voy a dejarlo de los conjuntos porque eso jamás lo entendí. En mis últimos años de docencia, trabajé en un instituto en el que llevé a cabo un plan lector. Yo era la coordinadora y entonces todos los profesores de los distintos departamentos formábamos un equipo. El profesorado de matemáticas, por aquello que se hablaba antes, que la enseñanza está muy compartimentada, y es que no puede ser, porque todos considerábamos, y el plan lector se basaba en eso, en que la lectura comprensiva es un eje vertebrador de todas las áreas. No se puede resolver un problema si no has comprendido lo que lees. Entonces, en ese sentido, bueno, pues cogíamos textos de ciencias, textos de los distintos, y de matemáticas, pues los problemas eran contextualizados. La mayor parte de ellos los aportaban profesores del área del departamento de matemáticas, pero una gran parte de ellos me lo proporcionaba mi hermana Lorraine, que tenía un maravilloso dossier de problemas contextualizados, y así era como empezábamos, bueno, pues poníamos en marcha ese asunto. Por eso quería yo hablar de la enorme importancia de la comprensión lectora, no solamente para las matemáticas, sino para cualquier área. Eso desde luego, nada más que eso. Ana Vega. Bueno, yo también quiero ser breve, ¿no? Haciendo como, escuchando a los diferentes compañeras y compañeros, pues la finalidad de cualquier asignatura, de cualquier conocimiento es llegar al éxito, ¿no? Por eso yo creo que también, pues en lo que nos acontece en las matemáticas, muy de acuerdo con varias intervenciones, que lo importante es el contextualizar el problema de lo que estemos dando, es decir, la funcionalidad del conocimiento, ¿no? ¿Para qué sirve? Que el alumnado entienda, yo estoy aprendiendo esto y tal vez ahora no lo puedo aplicar, pero lo podré aplicar en esto, en el futuro. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que en la didáctica de las matemáticas afortunadamente, yo creo que se ha ido cambiando los métodos o las formas o la manera de comunicar el conocimiento, tanto el que enseña como el que aprende, porque yo llegué a pensar en un momento, cuando era pues, adolescente o tal vez un poco más grande, como si hubiera una intencionalidad de hacer los contenidos oscuros, no fueran transparentes, que no fueran claros, sino que como que formaba parte del escenario el que, por ejemplo, para mí, en la experiencia mía, las matemáticas y el dibujo lineal, como que había como, esto es difícil, aquí no puede estar cualquiera, ¿no? Y eso relacionado pues con las carreras de matemáticas, las carreras de dibujo, pues que son más o menos pues bien avenidas, ¿no? Bien consideradas. Entonces es como como un cachetón simbólico diciendo, aquí no puede entrar todo el mundo, aquí son los que están, los elegidos, por así decirlo, ¿no? Y entonces los que me entienden ese conocimiento, así que yo lo explico tan oscuro, pues son los que van a poder seguir avanzando en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo como que había como una especie, que seguro que no, que era una cosa mía, pero como una especie de contubernio, como diciendo, aquí esto es para unos pocos, ¿no? Después también, aquí en Canarias, pues el departamento de matemáticas, pues yo creo que seguro que deben conocer a este profesor que va explicando las matemáticas de forma tan manipulativa, y Antonio Martín, ¿no?
preguntaba por si él tiene alguna conexión con ustedes, seguía o él va por libre, ¿no? Y si ustedes pues también lo utilizan para alguna actividad. Y ya para terminar, me gustaría que incluyeran a las alumnas y a las profesoras en los contenidos matemáticos, porque solo se habla de profesores y de alumnos. Y yo creo que en las matemáticas también están las chicas y también están las profesoras. Nada más. Bueno, con respecto a Antonio Martín, pues él, cuando yo empecé magisterio, él formaba parte de un grupo de profesores, unos seminarios que se hacían. Posteriormente ya ese seminario se disolvió y ya directamente con él no hemos trabajado, pero sí en las didácticas de las matemáticas pues contamos lo que él hace, básicamente porque es el método OAOA, que no sé si lo han oído, está teniendo mucha fama, igual que el ABN. En realidad el OAOA viene a ser otra versión de enseñar los algoritmos. Y como los alumnos cuando van de prácticas pueda que se lo encuentren en las aulas, nosotros cuando damos la didáctica, además de cómo enseñar los algoritmos de manera tradicional, pues le contamos cómo se están haciendo por otros profesores, ¿no? Utiliza mucho las regletas y demás. Lo que intentamos en la asignatura es que ellos vean todo lo que hay y que elijan. No... Sí, no sí. Sí. ¿Y qué otra cosa dijiste? ¿Que no me acuerdo? No, era de... Que parecía que los profesores eran, como en cierta manera entiendo que elitistas, ¿no? En el sentido de aquí solo entra quien yo diga. Yo creo que, fíjate, yo tengo esta imagen más de una época, y a lo mejor yo también la viví, pero no solo con las matemáticas, ¿no? En el sentido de, yo recuerdo a mi profesora de historia que cuando no lo sabían nos decía, tú ¿cómo era? Para despachar en Galerías Preciados. Era como la sensación de o eras buena para los estudios o no eras buena. Y no sé, no tengo la imagen esa o esa intencionalidad en los profesores de matemáticas. Por lo menos en los actuales no la siento así, ¿eh? Al revés, yo creo que hay un intento por acercar las matemáticas a todos. No, esa sensación era lo que yo decía que lo vivía en adolescente o un poco más, es decir, que era como diciendo, pero y en matemáticas y en dibujo lineal, ¿sabes? En lo de los perspectiva caballero, ¿no? Que tú decías, pero... Ana, tienes razón. Yo sí le doy la razón a Ana. A ver, pues Javier, llevamos ya 5 minutos de retraso. Las matemáticas, Ana, sobre todo en las escuelas de ingenieros, y supongo que el dibujo lineal formaba parte de la misma mentalidad, sí que era una forma de selección del alumnado. Sí, sí, selección natural. Después un listón y el que no llega a este listón fuera de la carrera, ¿no? Pero eso sí era relativamente... Ha habido discusiones sobre este tema, que estamos hablando tú y yo, en el país hace 30 años a lo mejor, con catedráticos de las escuelas de ingenieros y catedráticos de la Complutense. O sea que eso fue Hay mucha gente que tiene la misma idea, la misma imagen que tienes tú. Y también lo que ha dicho Alicia a mí me suena mucho, ¿no? Eso de profesores que le decían a las alumnas. Sí, a las alumnas, sí. A las alumnas. Mira, mi niña, lo mejor es que vaya a despachar a Galerías Preciadas. Javier, te toca a ti, ¿no? Cerrar, quiero decir. Y vamos a cerrar porque ya son las 19:37 y habíamos decidido hacer 2 horas. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerle de nuevo a la presentación de los dos y las intervenciones de los dos. Creo que es evidente que estamos sobre un tema caliente y sobre unas enseñanzas, como es la enseñanza de la matemática, de la que tenemos que ocuparnos.
y que requiere de mayor investigación, de mayor comprensión acerca de cómo la usamos y de cómo lo estamos haciendo y de cómo lo estamos desarrollando. Yo creo que la idea que tú planteabas, Antonio, de que los investigadores, de los profesores tienen que investigar sus propias prácticas de enseñanza, es muy coincidente con lo que pensamos en el grupo, con lo que hemos hablado en el grupo, pero es evidente que cada vez es más necesario para poder avanzar en esa línea. Es una lástima que no podamos tener en la propia estructura universitaria una mayor conexión con aquellas personas a las que le preocupa el conocimiento de la enseñanza de la matemática, de cómo enseñar a matemáticas. Y eso yo creo que es algo que debería ser un espacio compartido de pedagogos, pedagogas y profesores y profesoras de matemáticas para explorar en particular este área. De la misma manera que deberíamos hacerlo con otras áreas, ¿no? Por lo tanto, bueno, han planteado temas muy interesantes. A mí me parece que ha sido una sesión fantástica, pero yo quisiera insistir en dos temas de los que han planteado, simplemente subrayarlos, ¿no? El tema de la formación intelectual, ¿no?, que planteaba Antonio. A mí eso me parece que es fundamental. Me parece fundamental en la enseñanza de la matemática, y también me parece fundamental la matemática como una herramienta de esa formación intelectual, de la misma manera y en paralelo que lo era o venía siendo el latín y en griego para los humanistas y científicos sociales. Ahora estamos ante la puerta de una nueva ley educativa que dice que ya no va a exigir la matemática como una asignatura obligatoria para el acceso, y ahí ha vuelto otra vez a brotar el conflicto. Hace mucho tiempo atrás, o algún tiempo atrás, con el latín y el griego se planteó el mismo problema, y ahí están muriéndose lamentablemente. Y yo tengo que decir que de la misma manera que la matemática es una herramienta intelectual de indudable valor en la formación de la persona, también lo es el latín y el griego, porque si algo hay que hacer con la matemática es decirla. Y desde el momento que la decimos, tenemos que usar palabras. Y en el momento que usamos la palabra, tenemos que entender cuál es la lógica del lenguaje. Y el latín y el griego son herramientas fundamentales para ordenar el lenguaje, para articular el lenguaje. Y en esa misma medida me parece que la formación intelectual debería apostar por esto que se llama ahora conocimiento inútil. Estos conocimientos inútiles, estos que parece que no sirven para nada, ¿no? Pues justamente ese es el valor de ese conocimiento. Y luego, insistir y subrayar también otra idea con la que estoy totalmente de acuerdo, que es el que tenemos unos currícula saturados hemos ido rellenando, hemos ido completando, porque parece que había que dar mucho sentido a la escolaridad y había que conseguir una escolaridad reforzada, y eso lo hemos ido traduciendo en una fragmentación de la cultura disponible. De manera que hemos concebido un proceso de escolarización que se va desbordando a medida que va avanzando multiplicando en fragmentaciones de asignaturas, ¿no? Y esta fragmentación de asignaturas se nos ha convertido en un problema. El problema porque no hemos podido evitar, con esa fragmentación, no hemos podido evitar las redundancias que hay dentro del desarrollo del currículum. Yo recuerdo, y termino con esto, lo que ocurrió con la pretecnología. La pretecnología, cuando apareció como una asignatura dentro de la escuela, era aprender a hacer cosas con las manos, ¿no? Se iba a un taller y allí, más o menos, en el centro se hacían cositas eléctricas, algo de carpintería, cositas manuales, ¿no? De pronto se dio el paso de la pretecnología a la tecnología educativa, ¿no? Y empieza a aparecer todas las nuevas tecnologías, y hoy ya la tecnología educativa se ha convertido en una ciencia, ¿no? En un conocimiento imprescindible para la formación. Bien, eso seguirá siendo así, porque la evolución de la sociedad va a ser la de generar y producir mucha cantidad de conocimiento, pero lo que no está tan claro es la forma como esa cultura disponible al final acaba insertada en la cultura necesaria para los procesos de escolarización. Y ahí tenemos un problema,
un problema grave, la selección de la cultura para la escuela, de la cultura escolar. Y eso afecta tanto a las disciplinas como a la manera de entender el mundo en el que estamos. Los alumnos, y estoy de acuerdo con lo que ustedes planteaban, vamos a enseñar a la gente a leer el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, en que hay básicamente la escolaridad tiene dos saberes nucleares: leer y escribir. Leer el mundo y escribir sobre el mundo que sea, sobre lo que sea el mundo. Y el mundo es música, el mundo es arte, el mundo es ciencia, el mundo es abstracción, el mundo son todas las cosas. Esos dos saberes son los que la escolaridad, una buena escolaridad, tiene que garantizar. Y eso es lo que todavía no acabamos de conseguir. Por eso tenemos que seguir investigando dentro y fuera del Posaso. Así que yo les invito a que sigamos en esta aventura, porque tenemos todavía muchas cosas que hacer y por lo tanto hace falta el entusiasmo de la juventud y de la sabiduría que ustedes representan para poder hacer esto con tiempo y con energía suficiente. Muchas gracias por esta sesión. Muchas gracias por estar hoy aquí, a todas y a todos. Gracias. Seguir viéndolos a ustedes también. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Feliz verano, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Feliz verano, ¿eh? Feliz verano. Ay, Javier, que tiré el otro día, como tú sabes, todo lo del gabinete, la selección de la cultura, 30 años después estamos en lo mismo. No sigas con la reunión, entonces no nos vamos a tomar la cerveza. Mira, la tiene camuflada. Javier, la tiene camuflada. Tiene una botella ahí tapada, pero es cerveza. La mía está en la nevera. La tiene ahí escondida, Javier. Antonio, Alicia. Invita a Marilu. Estás No te agachándose. importa, Javier, yo he quedado con Alicia ahora en vernos un momento aquí, aprovechar que estamos, pero no lo grabes, ya la grabación acaba ya. Voy a ver la grabación por si acaso.